Estimados estudiantes, un saludo muy cordial para todos. A través del presente video vamos a trabajar por parte del tutor Olman de Jesús Zapata Flores la pretarea Introducción a los procesos aritméticos sistema numérico binario, que hace parte del CUTICAS periodo 1602, año 21, 2021, con código 200-612. Bueno, la temática de la pretarea, pues obviamente en buena parte tiene que ver con las conversiones de los diferentes sistemas numéricos, ¿no? Todo lo relacionado a la conversión de un número entero decimal a un sistema binario, un número entero decimal a un sistema octal y un número entero decimal a un sistema hexadecimal. En este video, específicamente, vamos a trabajar dos ejemplos por dos métodos relacionados únicamente a las conversiones de decimal a binario. Hay que destacar que el sistema decimal binario está estructurado con dos dígitos. En términos de informática, esos dígitos se le llaman bits. BITS, un bit equivale a un dígito, es decir, en el sistema binario el 1 significa encendido y el 0 significa apagado. Obviamente este sistema binario se utiliza exclusivamente para el diseño arquitectónico de los dispositivos electrónicos, ya que es más viable manejar dos tipos de voltajes y no manejar por lo menos 10 tipos de voltajes relacionados con nuestro sistema decimal, que es del 0 al 9, donde aparecen 10 dígitos. Entonces, es importante aclarar esa situación, ¿no? Las conversiones de decimal a binario, obviamente, base 2, se realizan a través de dos métodos importantes. Primer método, si le podemos llamar así, es realizar una suma de potencias de 2 con base al sistema numérico, obviamente, binario. Y el otro método muy conocido, que es aplicable para cualquier conversión de decimal a otro tipo de sistema numérico, es la división repetida, en este caso por 2, en otro caso sería la división repetida por 8 y en otro caso sería la división repetida por 16. El primer ejemplo lo vamos a desarrollar con el método 1. Vamos a utilizar como ejemplo el número 94 decimal a binario. Y el segundo ejemplo, el método 2, utilicemos el número decimal 25 a binario. Recordemos, el método 1 es enfocado a lo que es sumas de potencia de 2 y el método 2, división repetida por 2. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a determinar un ejemplo muy típico, ¿no? En este caso vamos a utilizar, como les decía, obviamente, lo que es convertir el número entero decimal, en este caso 94, pasarlo a binario. Y para eso, obviamente, tener en cuenta que el número decimal se expresa simplemente como una suma de potencias de 2. Y luego los unos y los ceros
se escriben en las posiciones adecuadas de los bits, o sea, de las diferentes casillas. Es decir, los bits obviamente son los espacios que va a ocupar el resultado del decimal a binario en estas casillas, en estas posiciones, como pueden ver, en una escala de potencias de 2, y utilizamos obviamente hasta el exponente 10. Entonces, el primer ejercicio que debemos realizar rápidamente es que ustedes, obviamente, vamos a llenar estas casillas, los resultados de los productos de las potencias de 2 a la 0 daría 1, 2 a la 1, 1, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16, y cada número como resultado lo vamos multiplicando por 2 hasta llegar aquí 2 a la 10, 1024 bits, que es lo que equivale a un byte, 1024 bits. En el siguiente, en la siguiente diapositiva, pues ya observamos los resultados rápidamente. Aquí vemos la escala de posicionamiento de la suma de potencias con base al sistema binario. Es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024, ¿no? Recuerde que el 2 se eleva desde el 0 hasta el 10, en ese orden. En la siguiente diapositiva, pues vamos a hacer algo muy sencillo, ¿no? Tenemos acá el número decimal 94, el subíndice 10 quiere decir que es sistema numérico decimal, y obviamente aquí de una vez tenemos el resultado, ¿no? Entonces vamos a comprobar ese resultado que nos da el siguiente número binario, ¿no? Recordemos que estos números binarios no se pueden leer por unidades, ni por decenas, ni por centenas, ni por unidades de 1000. Simplemente el número se lee, obviamente como aparece acá, de derecha a izquierda, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Bueno, aquí vemos los diferentes números unos que están ubicados en el espacio de 64, de 16, de 8, de 4 y de 1. Y hay unos ceros, en total dos ceros, un cero ubicado debajo del 1 en la potencia de 2 a la 0 y un cero ubicado en 32 de la potencia de 2 a la 5. ¿Cómo se obtuvieron los unos? Muy sencillo, ¿no? Tenemos aquí el número 94, que es el que vamos a convertir al sistema binario. Entonces, buscamos en esta tabla de posicionamiento de las sumas de potencias de 2, un número que sea igual o inferior a 94. Observamos que no hay un número igual a 94, pero el más cercano sería el número 64. Entonces procedemos a hacer una resta muy sencilla. 94 menos 64 nos daría 30. Listo, entonces, como el 64 ya lo utilizamos, entonces marcamos el 1 acá, ¿no? El 1 acá porque lo utilizamos, listo. El resultado de esta resta, obviamente, lo continuamos realizando. 30 menos 16. ¿Por qué 16? Buscamos un número en la escala de la base de potencias de los resultados de la base de potencia de 2 que sea igual o menor a 30. Resulta que el 32 se pasa, entonces sería el 16. Entonces, como utilizamos la cifra 16, marcamos el 1. 30 menos 16 nos daría 14. Listo, entonces seguimos con el 14. Buscamos un número que sea igual o inferior a 14. Vemos que el más cercano es el 8.
Entonces, en el 8 marcamos el 1. El 16 no, porque el 16 es mayor que 8. Perdón, el 16 es mayor que 14. Entonces, 14 menos 8 nos da 6. Ahora, buscamos en esta tabla de los resultados de las potencias de 2 un número que sea igual o inferior a 6. En este caso sería 4. ¿Listo? Entonces, 6 menos 4 nos daría 2. Listo. Y obviamente, aquí buscamos ahora un número que sea igual o inferior a 2. Observamos en la tabla de las potencias de 2 que si existe un número igual a 2, que es este 2. Entonces, 2 menos 2 daría 0. Entonces, ahorita, ¿cómo rectificamos los resultados de esta tabla de posicionamiento que va desde el exponente 0 hasta el exponente 10 en el sistema binario? Es decir, el sistema de posicionamiento de la suma de potencias, desde el 2 a la 0 hasta el 2 a la 10. Entonces simplemente rectificamos, ¿no? Los resultados que coinciden obviamente con los números que se utilizaron en la resta, pues esos números los marcamos con unos. En este caso, 64, 16, el 8, el 4 y el 2. Nos quedan los resultados 32 y 1. Quedan en ceros. ¿Por qué? Porque el 1 no lo utilizamos en ningún proceso de estas restas, con base al procedimiento. Y el 32 tampoco. Entonces, esto es una de las maneras muy sencillas de pasar cualquier número decimal, por más grande que sea la cifra, al sistema binario. Hay que aclarar, obviamente, que si la cifra, a medida que aumente la cifra decimal, es decir, que pase a 3 dígitos, a 4 dígitos, obviamente, esta escala de posicionamiento de las bases de potencia de 2, obviamente, continúa hacia la izquierda, ¿no? Es decir, 2 a las 11, 2 a la 12, 2 a la 13, 2 a la 14, 2 a la 15, y así sucesivamente. Todo depende del número que vamos a convertir al sistema binario. Usted puede corroborar esto con una calculadora científica o con cualquier tipo de conversión en línea a través de la internet. Y recuerde que el número que usted va a transcribir siempre se lee de izquierda a derecha. 0, contemos cuántos unos hay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0 y 1. Si usted suma las cifras donde está la posición de 1, 64, 16, 8, 4 y 2, comprobará que la sumatoria es 94, que es el número decimal que convertimos al sistema binario. Y por último, el segundo método es el método que se utiliza para realizar cualquier tipo de conversión de un sistema decimal a otro sistema, en este caso binario, o en otros casos a sistema octal, o en otros casos al sistema hexadecimal. Teniendo en cuenta que en el sistema hexadecimal, recuerden que desde el número 10, obviamente hasta el número 15, pues se reemplazan por letra, ¿no? Pero este no es el caso de nosotros ahora. Entonces, el método, digamos, convencional en este caso, el segundo método es división repetida, ¿no? Tenga en cuenta lo siguiente. Otro método emplea la división repetida por 2. Es decir, este método, pues obviamente también aplica para convertir un número decimal a un sistema binario, es decir, divisiones repetidas. La conversión se ilustra a continuación. En este ejemplo, vamos a convertir el número 25, que es decimal, al sistema binario. Entonces, ¿en qué consiste, no? Recuerde, obviamente, las partes de una división, ¿no? Dividiendo, divisor y cociente. En este caso, el cociente es el resultado. Y lo que nos sobra
o lo que nos va sobrando de esa división es el residuo. Y esos residuos son los que obviamente tenemos que tener en cuenta para hallar el número binario. Entonces, en pocas palabras, este ejemplo, método 2, su nombre es división repetida. Simplemente es realizar de forma secuencial, obviamente, hasta que encontremos un cociente o un resultado de 0. Allí finaliza, obviamente, el proceso. Y los residuos que van sobrando de cada división sucesiva, obviamente, por dicho resultado, obviamente, siempre dividiendo ese resultado por el número 2, esos residuos, obviamente, son los números 0 y 1 que representa el número decimal, en este caso 25, convertido a sistema binario, nos daría de derecha a izquierda, obviamente, la siguiente lectura, ¿no? 1, 0, 0, 1 y 1. Obviamente, para realizar este procedimiento es importante que recordemos las matemáticas del bachillerato, ¿no? En este caso, recuerden que la división, obviamente, tiene un dividendo, en este caso es el numerador 25, un divisor, en este caso sería el 2, que es el que nos va a permitir convertir este número decimal a sistema binario. ¿Por qué el 2? Porque el sistema binario tiene dos dígitos, 0 y 1, ocupa dos posiciones en una escala de posicionamiento, como vimos, de potencias. Entonces, 25 dividido entre 2 nos da 12. El residuo es 1, lo que nos sobra. Entonces, anotamos el 1 acá. 12, que es el último resultado sobre 2, nos daría 6. Residuo 0. 6 dividido entre 2 nos da 3. Residuo 0. 3 dividido entre 2 nos da 1. Residuo 1. Y 1 dividido entre 2 nos daría 0. ¿Por qué? Porque 1 entre 2 no cabe. 0 el cociente. ¿Listo? Pero obviamente, como nos queda 1, que es el dividendo, pues obviamente de 0 a 1, pues daría 1. Y es el último dígito. Aquí obtenemos el número, obviamente, que equivale en decimal a 25 y en binario equivale a 1, 0, 0, 1 y 1. Este mismo procedimiento del 25 lo puede realizar con el método anterior, es decir, realizando la escala de posicionamiento de potencias de 2 a la 0 hasta 2 a la 10, 1024 bits, aunque no va a ocupar toda esa cantidad de espacios. Bueno, muy agradecido por su atención. Le habló su tutor del curso Fundamentos de Matemáticas, Olman de Jesús Zapata Flores, y espero que este video didáctico sea provechoso para complementar la realización de una parte de su pretarea, sistemas de conversión, en este caso de decimal a binario. Muchas gracias.